Chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Voy a subir este capítulo, sé que tenía que subir del otro fanfic ya que ese es mi cronograma, ya que siempre subo un capítulo y después voy por el otro y después regreso a este, pero ya que nomás es corto y ya este es el último capítulo de toda de la primera temporada, lo vengo a subir aquí nomás al siguiente día para que no lo deje esperar, ya que si es que no se ha notado bien, el otro no lo terminé el capítulo, ya que no me dio tiempo en los minutos, así que aquí lo llevo a completar y acabar mejor así. Bueno, ya saben, este fan final para tenerse, pueden aquí siempre el link de la descripción para que vayan a apoyar al creador. Y bueno, nada más que decir que sigamos con este fanfic, ya que me estoy aburriendo de hablar. Bueno, nos vemos. Empezamos rápido. Sin embargo, Lefay creó varios círculos mágicos, de donde salieron más cadenas aprisionando a Samael, y gracias a eso Samael se acercó cada vez más al sello, mientras intentaba zafarse con desesperación. Sin embargo no lo lograba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la Lefay sonrió por eso. Activen el sello, ordenó la maga para que recibir una y de todas. Aquel portal cambió totalmente de color de negro a un blanco, de donde salieron varias cadenas negras, empezando a atrapar a Samael, que rugía cada vez más fuerte. Todos los que estaban cerca estaban viendo todo con asombro y horror, como Samael era atracado por aquellas cadenas negras. Las cadenas que salieron del portal empezaron a rodearlo, haciendo que las cadenas doradas sean totalmente destruidas, a lo que Samael aprovechó para intentar volar, pero no pudo, ya que las cadenas negras lo soltaban, y a pesar de que intentó zafarse no lo lograba. Muchas cadenas más salieron del portal. Mentiras sujetaban a Samael de todos lados, de sus alas, torso, cuello, y con un último rígido fue arrastrado al portal, mientras que los magos desactivaban el hechizo y Lefay sellaba aquella dimensión por toda la eternidad. Con esa misión hecha, Lefay junto a todos los magos ayudaron a la eliminación del ejército de muertos y parcas. Aunque ella quería ir a ver a su amado, primero tenía que terminar aquí. Con lo de Samael terminado, Lefay vio a Grayfia peleando con la parca más poderosa de todos, la mano derecha de Hades, así que decidió ir a ayudarla. Mientras que ambos estaban combatiendo intercambiando armas, siendo Plutón su guadaña, Grayfia tenía una lanza de hielo, y en un intercambio un dragón de rayo golpeó a Plutón por la espalda, debilitando el ataque, haciendo que la peli plata aprovechara para congelar parte de su cuerpo, inmovilizándolo. Lefay le lanza otro hechizo de rayo, pero este es mucho más poderoso, dejando a la parca con daños. Grayfia creó una cantidad enorme de lanzas de hielo, mientras que Lefay creó varias lanzas de rayo y la cubrió con magia de viento. Claramente Plutón estaba totalmente rodeado. Un momento en falso y sería su fin. Claramente la parca que hizo desaparecer su arma se quedó en el mismo lugar sin decir o hacer nada. Claramente se había rendido, ya que la verdad no quería hacer este ataque. Sin embargo, como buen soldado y mano derecha de su jefe, lo obedeció sin rechinar, y a pesar de que iba a pelear hasta la muerte, con solo ver en la dirección donde estaba su señor Hades y el Mahou Lucifer, podía darse cuenta que su señor iba a morir. Incluso si él fuera a ayudarle, iba a morir igual manera, ya que su poder no llega a la del Mahou, y a pesar de que le podía ganar a la reina del Mahou con la intervención de la maga, ya no podía hacer nada. Silenciosamente dio la orden de retirarse. Ya habían perdido mucho, y si perdían más no podría mantener Tártaros funcionando. Las parcas, así como parte del ejército, empezó a retarse, a lo que Grayfia y Lefay vieron a Plutón, que simplemente se quedó ahí sin decir nada o hacer nada. Con la retirada de gran parte del ejército, pudieron ganar rápidamente, ya que empezaron a ganar en número. En otra parte, cerca de las puertas del Tártaro, se llevaron una lucha que estaba ya finalizando, ya que la diferencia poder que hay entre los dos es grande, a pesar de que ambos eran seres con una fuerza tremenda. Hades estaba con grandes heridas, mientras que Sircech tenía una que otra herida seria, ya que el aura de poder que lo rodeaba le funcionaba como una armadura. Aunque el dios logró sobrepasar esa defensa y lograr hacerle una que otra herida, solamente tenía 2 heridas graves, pero no mortal a comparación con el dios, que estaba totalmente con heridas graves. Su cuerpo estaba quebrado en diferentes partes. Sin embargo, aún así, no se rindió, además de que sabía que el Mahou no lo iba a perdonar, ya que desde el principio de la pelea estaba intentando matarlo. Es hora de que mueras, dijo Sircech de una manera seria, siendo rodeado por un aura carmesí, mientras que Hades está siendo rodeado por un aura negra. Ambos desaparecieron. Cuando aparecieran, ambos chocaron puños, creando una onda de viento. Sin embargo, en un rápido movimiento, Sircech le dio un fuerte golpe en el pecho, y una
una patada en la cara haciendo que retrocediera varios pasos. Hades rápidamente se agachó esquivando otra patada y le dio una al Mahou pelirrojo. Sin embargo, el Mahou le sujetó la pierna y la lanzó contra unos escombros para después lanzarle un torrente de poder de la destrucción. Cuando Hades salió de los escombros, el Mahou le dio un rodillazo para después estamparlo contra el suelo. Sircech decidió que ya era momento de terminar, tomó un poco de distancia de Hades y reunió una gran cantidad de poder de la destrucción en sus manos. Poco a poco fue formando una esfera. Hades, que vio eso, se incorporó rápidamente a cómo podía e hizo lo mismo, solo que con energía de muerte. Sabía que si recibía ese ataque desaparecería. Por ese motivo reunió todo su poder, lo comprimió en una esfera, ya no le quedaban fuerzas, así que ese era su último ataque. El Mahou, al ver que el dios estaba haciendo lo mismo, reunió aún más poder de la destrucción. Aquella esfera comenzó a tornarse cada vez más negra por el poder comprimido que tenía. Cuando vio que estaba completamente negra, la lanzó a Hades, a lo que él también lanzó la suya. Cuando aquellas pequeñas esferas chocaron, crecieron enormemente, creando una onda de choque destruyendo todo lo que había en el lugar. Ambos individuos luchaban por el dominio del otro. Sin embargo, se podía ver una diferencia, ya que la esfera del Mahou empezó a crecer cada vez más poco a poco, mientras que absorbía la energía de la muerte, o mejor dicho, la destruía, ya que el poder de la destrucción era más poderoso. Hades solo vio cómo su último ataque era absorbido poco a poco, mientras aquella gran esfera de poder de la destrucción crecía cada vez más, desapareciendo su ataque y dirigirse a su lugar. En el estado en el que estaba era imposible esquivarla. Sin embargo, cuando estaba por impactarlo, Sircech hizo explotar la energía haciendo que Hades quede atrapado en la explosión. Una enorme explosión de pudo sentir por todo el lugar, mientras que todo el lugar temblaba por el gran poder. Todos lo que estaba cerca se estaba sorprendidos al ver aquella explosión. Unos momentos después, cuando el humo se dispersó a donde anteriormente estaba Hades, había un enorme cráter. Sin embargo, en el centro de él estaba el dios totalmente inconsciente, con graves heridas. Sircech no lo había matado, a pesar de que tenía ganas por el siempre hecho de que respetaba a Zeus, y a pesar de que Hades era un enemigo, todavía era el hermano del dios del Olimpo, así que decidió dejarlo con vida por respeto a él, pero claramente recibirá un gran castigo. Poco a poco empezó a descender hasta donde estaba Hades mientras se destransformaba. Cuando llegó a donde él, el dios lo sujetó y se fue volando hacia donde estaba su escuadrón luchando. A pesar de que Hades estaba con heridas graves, no le importó en lo más mínimo al Mahou y se le llevó así. Después de todo, lo único que siente por el dios es desprecio. Y ahora con el último enemigo había caído solamente Indra. Por todo el mundo y las fracciones, las batallas fueron ganándolas poco a poco, incluso en algunos lugares ya habían terminado, pero había un lugar en el cual todavía se luchaba, el lugar más importante de todos. Mundo humano, Rusia. En alguna parte del norte del país, se llevaba a cabo la última y más feroz batalla. Sin embargo, la diferencia de poder ahora era abismal. En el suelo con graves heridas, se encontraba Indra mientras miraba a su enemigo, que flotaba en el cielo tranquilamente. La frustración, enojo, ira, furia eran los sentimientos que invadían a Dios. Por otro lado, la figura que había en el cielo miraba a Indra con una mirada seria pero tranquila. Estaba siendo rodeado por una aura tranquila, pero claramente desprendía un poder abrumador. «Es hora de terminar esto, Indra», dijo aquella figura tranquilamente mientras que Indra lo miraba con mucho enojo e ira. Capítulo 30. Alcanzando la paz. La guerra cada vez estaba en su final. Desde que todos sintieron aquella poderosa aura que hizo temblar al mundo, empezaron un contraataque en todas partes del mundo. Rápidamente la alianza empezó a ganar poco a poco. Todo el general del enemigo ahora estaba muerto y solamente quedaban todas las tropas que estos generales tenían bajo su mando. En todas partes del mundo la alianza eliminaba a todos los que estaban en sus territorios. Sin embargo, les dieron más importancia a los dragones malignos y los dragones de sombras, siendo estos los que tenían un nivel más alto de lucha. De esa manera la guerra llegaba cada vez más rápido a su final, siendo el que inició todo esto el único que quedaba de pie aparte de sus tropas, que sin un líder fueron eliminados rápidamente. Y hablando de él, Indra actualmente se encontraba tirado en el suelo con varias heridas, mientras miraba al cielo al ser que le causó todo ese daño con mucho odio. Desde que Yodo-Issei había despertado todo su poder latente, la batalla se había balanceado completamente a su favor. No importaba que intentaba el dios, nada funcionaba. Aquel poder que desprendía del castaño tenía al dios muy asustado, ya que era un poder extremadamente enorme, pero lo que le aterró es sentir poder divino, algo que se suponía que solo los dioses poseían, pero también era diferente, ya que ese poder divino era mucho más poderoso y más puro que cualquiera haya sentido. A pesar del miedo que sentía y utilizando el poder,
que le robó al Triexa más su poder no le pudieron hacer ningún daño y solamente bastó 5 golpes para que lo dejaran en el suelo sin poder moverse por gran daño que le causó. Con mucha dificultad Indra se levantó mientras miraba con enojo, ira y odio al castaño que lo miraba desde arriba con una mirada tranquila pero también muy filosa sin decir ninguna palabra. ¡Maldito!, gritó Indra mientras era rodeado por un aura negra, siendo esta el poder que le robó a Triexa, y rápidamente se lanzó a atarlo, utilizando su máxima velocidad. Indra apareció al frente del castaño intentando cortarlo, sin embargo el castaño solamente puso su espada al frente y bloqueó su ataque fácilmente. Indra volvió a desaparecer de la vista de todos a excepción del castaño y apareció a un costado de este para atacarlo otra vez, pero de la misma manera Issei solo ponía su espada y bloqueaba su ataque, a pesar de que los ataques de Indra eran inútiles. Este nunca se detuvo, desaparecía y aparecía en otro lugar intentando matar al castaño, pero este solo bloqueaba fácilmente con su espada. Estuvieron así durante un tiempo, sin embargo, a pesar de la velocidad y los ataques de Indra, el castaño no se había movido de su lugar ni un centímetro, haciendo que el enojo del dios aumentara cada vez más. Indra se separó un poco y empezó a reunir rayos en sus manos, pero estos eran totalmente negros ya que los había fusionado con el aura negra del Triexa, y con una gran sonrisa psicópata lanzó aquellos rayos al castaño. Sin embargo, este solamente se quedó ahí mirando y simplemente alzó su mano y apuntó con su dedo en la dirección en que venía aquel ataque. Al frente de su dedo se empezó a formar una pequeña y diminuta esfera roja que poco a poco se hizo un poco más grande hasta llegar del tamaño de un dedo y la lanzó. Claramente a simple vista aquella pequeña esfera roja no era nada con el poderoso ataque de rayos negro que iban al castaño, pero cuando impactaron ambos ataques aquella esfera destruyó por completo el ataque de Indra, que cuando llegó al frente de él lo esquivó por muy poco ya que casi le daba. Él vio como aquella pequeña esfera chocó con una montaña y la hizo desaparecer sin ningún esfuerzo. No lo podía evitar. Indra tenía miedo, sabía que si esa esfera le hubiera golpeado, lo hubiera desaparecido de la faz de la existencia, ya que dudaba que incluso su alma sobreviviera a eso. Indra vio como el castaño empezó a caminar en el aire tranquilamente como estuviera caminando en la tierra. Aún teniendo alas el castaño no las utilizó, siendo ahora un dios primordial. Controlar la gravedad era muy sencillo para él y no era lo único que podía hacer, ya que ahora que Issei se había fusionado con Draig, tuvo acceso a todo el conocimiento que tenía Draig en su totalidad y sabía muchas cosas, demasiadas, como magia de todo tiempo. Claramente que a pesar de que Draig no la podía usar, pero sí la sabía, y gracias a que ahora era un dios primordial, controlar esta magia le era muy sencillo, ya que en esa transformación el castaño podía sentir todo, auras, presencias, incluso podía sentir la misma magia en el mundo. Indra vio como poco a poco se acercaba a él, no pudo evitar tener miedo. La verdad, él estaba aterrado, no importaba qué hacía, no podía ni hacerle el más mínimo daño al castaño, y el sentir aquella mirada que le daba el castaño no dejaba de sentirse como un conejo al frente de un tigre. En un momento Indra vio como el castaño desapareció para después ver que estaba en el suelo nuevamente. Ni siquiera se dio cuenta cómo llegó ahí. Vio al castaño a donde estaba antes, en el cielo, después vio a su estómago, vio como la armadura se destruía totalmente, para después ver cómo su estómago se hundía, empezándolo a sentir un gran daño. ¡Ah!, gritó de dolor Indra mientras escupía grandes cantidades de sangre. Mientras tenía los ojos muy abiertos, solamente vio como el castaño había desaparecido en tan solo una milésima de segundo, y solo eso bastó para mandarlo a estrellarse contra el suelo sin que él se diera cuenta. Incluso su cuerpo no se había dado cuenta. Tuvieron que pasar unos segundos para que su mente y cuerpo entendiera qué había pasado. Nuevamente Indra intentó pararse a como podía, pero el daño era realmente mucha sangre escurría de su boca, todo su cuerpo temblaba, ya no sabía si era por miedo o por el gran daño que había recibido. Indra miraba a Issei que estaba en el cielo tranquilamente mirándolo hacia abajo, como si él fuera superior a él, pero a pesar de su disgusto sintió que así fue, sentía que el castaño está muy pero muy por encima de él y eso lo enojaba tanto, que incluso tenía ojos, estaba rojos igual que su rostro de ira que tenía. ¡Maldito!, gritó Indra mientras aquella aura negra incrementaba gradualmente haciendo que todo el lugar tiemble por la poderosa aura. Una poderosa presión se sintió por todo el lugar. Los que estaban luchando en el valle fueron arrojados al suelo sin importar si era enemigo o aliado por la poderosa presión que desprendía del dios. Incluso los dioses que estaban presentes no pudieron evitar caer al suelo. Sin embargo, a pesar de aquella poderosa presión el castaño estaba tranquilamente en el aire como si no fuera nada para él, mientras seguía mirando a Indra con la misma mirada estoica pero filosa, haciendo enojar aún más al dios.
No te burles de mí, gritó el dios mientras el aura negra seguía creciendo por el odio que tenía, sus ojos cambiaron, su esclerótica se volvió negra mientras que su iris se volvía de color ámbar. Su cuerpo empezó a volverse negro mientras escamas negras empezaron a salir, Issei observó eso con una mirada analítica. Al parecer aquel poder lo consumió, su ira y enojo debieron de ser mucho dejarse poseer por aquella aura oscura, pensó el castaño mientras veía la transformación que había sufrido el dios. Jajajaja, ahora sí con este poder gobernaré el mundo, jajajaja, gritó Indra claramente consumido por odios y dejando que la locura lo dominara. Indra desapareció de la vista de todos, apareciendo al frente del castaño dándole un fuerte golpe en el rostro, pero ahí no terminó, rápidamente siguió golpeado al castaño, pecho, estómago, costillas, barbilla, rostro, cada golpe creaba una pequeña onda de viento cuando impactaban en el cuerpo del castaño por el poder que llevaban. Jajajajaja, ahora no puedes hacer nada, muere, 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 jajajajaja, decía Indra como un demente en completo éxtasis. Todos miraban eso desde el suelo ya que no podían moverse por la presión que desprendía del dios. La alianza miraba eso con sorpresa, asombro y frustración, ya que vieron como el castaño estaba recibiendo todos aquellos golpes sin poder hacer nada. Indra le dio un último golpe en el rostro que lo mandó a estrellarse contra una montaña. Jajajajaja, eso te pasa por meterse conmigo, jajajaja, decía y se reía Indra desquiciadamente, su cordura había desaparecido, ahora solo era un ser que se movía por la locura, odios y el gran deseo de matar. En ese momento el castaño salió de los escombros tranquilamente bajo la mirada de sorpresa de todos, al verlo tan tranquilo, pero también al verlo que no tenía ni siquiera una pequeña herida aparte de las que ya tenía anteriormente. Issei volvió a mirar a Indra, a lo que este puso una expresión de sumo enojo ya que pudo ver en esa mirada que él era inferior a él. Maldito, muere, gritó Indra con odio lanzando un poderoso rayo que impactó con el castaño creando una enorme explosión que salieron todos volando. Pero nuevamente Indra vio como de la explosión el castaño salía tranquilamente caminando, sin ninguna herida, cuando lo iba a volver a atacar pudo ver como el castaño había desaparecido de su vista para después ver que miraba al cielo sin entender qué estaba pasando. El castaño había aparecido al frente de él y le había dado un gancho en el rostro, sin embargo, no se detuvo ahí, le dio otro en el pecho, otro el estómago a lo que su cuerpo se torció por el golpe, le dio un rodillazo en el rostro, una patada en las costillas, y siguió con ese combo una y otra vez. Su velocidad era tanta que el Indra ni se había dado cuenta de qué estaba pasando, su cuerpo estaba recibiendo un gran castigo que ni el mismo cuerpo sentía. Con un último golpe en el pecho el castaño se detuvo y dio 3 pasos atrás, pasaron unos segundos cuando los ojos de Indra volvieron a la normalidad, sin embargo, ahora estaban blancos sin el iris, una gran cantidad de sangre salió de su boca, entonces el dios cayó sin ni siquiera haberse enterado de qué fue lo que pasó, él solamente vio un momento el cielo, después el suelo uno y otra vez para después ver cómo todo se oscurecía cayendo al suelo con grandes contusiones en todo su cuerpo tenía huesos rotos y músculos desgarrados. El castaño vio al moribundo dios, levantó su mano y una llama se formó en esta, pero a diferencia de las normales esta llama era de un color rojo intenso. Blazing Inferno of Scorching Flames, dijo el castaño y esa pequeña llama cayó en el cuerpo totalmente moribundo, poco a poco las llamas empezaron a quemarlo por completo. Issei se dio vuelta y empezó a caminar alejándose mientras el cuerpo de Indra ardía, pero después se detuvo y miró nuevamente a Indra que no pudo evitar sorprenderse, porque el mencionado estaba de pie aún en llamas, un aura negra lo rodeó, alzó sus manos y una gran esfera de oscuridad se empezó a formar. Como no pudo sorprenderse el castaño ya que Indra estaba ahí siendo quemado por completo, incluso su alma estaba siendo quemado, pero él estaba ahí sin decir ni una palabra. Si voy a morir, te llevaré conmigo, gritó Indra mientras que aquella esfera de oscuridad pura tomó un gran tamaño, el castaño puso una expresión seria al ver ese ataque ya que pudo ver que no era un juego. El castaño ya cansado de esto decidió el matar al dios en un ataque, aunque esté muriendo poco a poco por sus llamas. Levantó la mano con una expresión, será un círculo mágico se formó, rápidamente empezó a reunir energía, formándose una pequeña esfera de color verde que empezó a crecer. Otro círculo apareció alrededor de pero empezó a formarse las mismas llamas rojas que antes. Jajajaja, muere, gritó el dios con una sonrisa para después lanzar aquella esfera de oscuridad que rápidamente se acercó al castaño.
Longinus es más el infierno, dijo el castaño. Un poderoso rayo del tamaño de una persona se disparó de aquella esfera verde mientras era rodeado de las llamas rojas que rodeaba al láser. Aquellas llamas eran las mismas llamas que podían volver ceniza incluso la misma alma. El castaño lo había fusionado junto a su ataque más poderoso y prohibido a la vez. El rayo impactó contra aquella esfera, pero al hacerlo aquella esfera fue totalmente destruida por el ataque del castaño, que siguió recto hacia Indra, que su sonrisa desapareció al ver aquel ataque. Sin ni siquiera por moverse aquel ataque le dio directo, desapareciendo a Indra al instante, quemando incluso su alma. Ese día, fue el día en que un dios había muerto y un nuevo dios primordial había nacido. En ese momento el castaño se quedó viendo el lugar a donde una vez estuvo Indra, que no había quedado ni las mismas cenizas. El castaño fue rodeado por completo por una aura roja. Cuando esta desapareció se podía ver nuevamente al castaño en el mismo estado que estaba antes de transformarse. Sus heridas volvieron a sangrar y su cuerpo, por todo el daño que tenía y había recibido, se empezó a desplomar. Issei empezó a caer de espaldas poco a poco, mientras su conciencia se perdía. Sin embargo, antes de caer al suelo y caer inconsciente, sintió que alguien lo sujetaba para que no cayera. A como pudo volvió su cabeza para ver de quién se trataba. Grata fue su sorpresa que no era solo una persona, sino varias. Quienes lo sujetaron eran nada más ni nada menos aquellas personas que eran la luz de su vida, su motivación, su felicidad y las dueñas de su corazón. Eran sus amadas que habían venido a ayudar a su amado cuando terminaron en sus respectivos lugares. Incluso Aika había llegado, y no eran solo ellas, todos los líderes de todas las fracciones habían llegado para ayudar, pero lo único que pudieron ver cuando llegaron era aquel poderoso ataque que había desaparecido a Indra fácilmente. Claramente todos les recorrió un escalofrío por la espalda con tan solo ver eso, y fue aún más fuerte al ver al castaño y sentir su aura. Claramente algunos no pudieron temblar por el miedo, ya que era un aura sumamente poderosa, y al sentirla tan tranquila les daba aún más miedo. Las chicas del castaño lo sujetaron suavemente y lo bajaron al suelo, recostaron su cabeza en las piernas de Lefay mientras que curaba sus heridas, y todas las demás lo rodeaban sin decir nada. El castaño pudo ver la preocupación, miedo y principalmente el amor en los ojos de cada una de ellas. No pudo evitar sonreír, por eso bajó la mirada de sus amadas. ¿Saben algo?, dijo el castaño con una voz tranquila pero muy baja, aunque todas pudieron escucharla. Las amo, dijo el castaño con una sonrisa y una mirada llena de amor puro mientras miraba a cada una de sus amadas. Gracias por amarme tanto, gracias estar aquí conmigo, pero principalmente gracias por sacarme de aquella oscuridad que me invadía y convertirse en mi luz, una luz que deseo apreciar por toda la eternidad, dijo el castaño levemente en voz baja mientras una pequeña lágrima bajaba por su mejilla, a lo que todas no pudieron evitar la llorar al escuchar las palabras de su amado. Él dice gracias por amarlo tanto cuando es él quien las ama tanto, dice gracias por estar con él cuando fue él que estuvo con ellas cuando más lo necesitaban, dice gracias por sacarlo de la oscuridad cuando fue él quien había eliminado aquella oscuridad y les enseñó lo bello que puede ser el mundo, dice gracias por convertirte en su luz, cuando es él el responsable de iluminar sus vidas, y principalmente son ellas las que anhelan y desean con todos sus corazones por permanecer bajo esa hermosa y brillante luz. Todas las chicas tenían un nudo en la garganta, querían decirle tanto a la persona que estaba frente a ellas, querían decirle lo que significaba para cada una de ellas, decirle cuánto lo aman, cuánto lo necesitan, querían decirle que sin él ellas no son nada. Sin embargo, a ninguna le salían las palabras, y lo único que pudieron hacer es darle su más grande y sincera sonrisa llena de amor, y decirle las únicas palabras que pudieron articular. Te amamos, dijeron todas al mismo tiempo mientras lágrimas bajaban de sus mejillas. No pudieron decir otra cosa y no pudieron evitar llorar. Después de todo lo que han vivido en esta guerra, más de una tenían sentimientos encontrados hacia el castaño, mientras que otros se hicieron mucho más fuertes, pero algo era seguro, lo amaban con todo su corazón y sus almas. El castaño solamente les dio una última sonrisa y poco a poco cayó profundamente dormido. Lefay había curado lo mejor que pudo a su amado, haciendo que este fuera de peligro, y gracias a Kuroka y Yasaka su cuerpo recuperó algo de fuerzas para que empezara a sanar poco a poco él solo. Sin embargo, el cansancio mental era otra cosa. Por eso mismo motivo el castaño ahora estaba profundamente dormido, mientras sus amadas lo miraban fijamente. A pesar de todo no pudieron evitar sonrojarse un poco al ver lo lindo que se veía el castaño dormido. Se veía tan tranquilo, relajado, tan vulnerable, pero claramente no hicieron nada, ya que con lo que pasó sabían que su amado necesitaba mucho reposo y lo iba a tener mientras lo cuidaban.
Él siempre las cuidó, protegió y amó, ahora es el turno de ellas, de cuidarlo, protegerlo y amarlo. Y con eso la guerra había terminado, una guerra dura y rápida, pero también la más difícil y la más grande que el mundo haya visto. Con mucho cuidado las chicas llevaron a su amado al inframundo, más específicamente al Hospital Sitri, ya que a pesar de curaron al castaño, decidieron por recomendación de Serafall llevarlo al hospital de su familia para que lo revisaran más a fondo, ya que tenía un poco de miedo que la última transformación tuviera represalias para él. Inmediatamente todas aceptaron, ya que no querían que su amado le pasara algo. Claramente Serafall dio la orden que dejaran quedarse o pasar a todas ellas a cuidar al castaño. Cuando revisaron al castaño los doctores le dijeron que lo único que necesita es descansar, sin embargo, que lo iba a tener en vigilancia por si pasaba algo anormal. De esa manera el castaño estuvo dormido durante una semana que ninguna de sus amadas se separó de él, algunas se turnaban para cuidarlo mientras que las otras descansaban o hacían sus deberes, ya que después de la guerra quedaron muchos muertos además de la destrucción que se dio. Serafall, Gabriel, Penemue, Elmenilde y Yasaka eran las chicas que tenían más trabajo, ya todas tenían un puesto alto en sus fracciones, sin embargo, siempre estaban atentas a su amado, y todos los días iban a visitarlo. Las demás eran las que se quedaban con él para cuidarlo, nunca estuvo solo, siempre estaba alguna de ellas. Durante esa semana Issei recibió varias visitas, todos los líderes de las fracciones llegaron 2 veces preguntando por la salud del castaño, ya que al final se preocupaban por él, se había ganado el respeto y la admiración de todos ellos. Aunque los que son Azazel, Odín, Miguel y Sircech siempre iban a visitarlo a él y al albino, ya que se dieron cuenta que su pelea no fue nada fácil. Después de aquella semana podemos ver al castaño despertante poco a poco, y lo primero que vio al despertar fue unas cabelleras recostado a su cama. Mirando con atención pudo darse cuenta que eran Tsubaki, Irina, Aika, Ravel y Tiamat, que estaban profundamente dormidas. Una sonrisa se formó en su rostro al verlas, ver lo hermosas que eran mientras dormías. Parece que al fin despiertas, compañero, escuchó el castaño la voz de su amigo en su mente. Dray, ¿cuánto tiempo he estado dormido?, le preguntó el castaño a su amigo. Una semana nada más. Al parecer el daño era serio, pero con la ayuda de la maga y de las 2 Youkai tu cuerpo sanó perfectamente y solo tenía cansancio acumulado por el daño que causó la batalla, le contestó Drake tranquilamente. El castaño al escuchar eso se alegró y dio un respiro de alivio, sin embargo, el castaño después puso una mirada seria a la nada recordando sobre su pelea. Dray, ¿cómo fue que obtuvimos esa transformación?, preguntó el castaño, ya que ese poder realmente lo desconocía. Si bien tenía conocimientos de su Dragon Force, aquella transformación era algo sumamente desconocido para él, no sabía de dónde salió ese poder, simplemente llegó aquel cántico a su mente y sin darse cuenta ya lo estaba recitando. Cuando llegó aquella transformación y peleó contra Indra se sintió extraño, era como si fuera él, pero a la vez no, se sentía tan bien en ese momento, podía sentir aquella tranquilidad, era un sentimiento único. La verdad yo tampoco sé, dijo Drake analizando un poco la situación, ya que él estaba igual que el castaño. En ese momento ambos escucharon una voz. Yo puedo explicar eso. Cuando escucharon aquella voz los dos se sorprendieron, pero claramente la reconocieron. Triexa, ¿pero cómo es posible si deberías estar sellado?, dijo el castaño sin poder creerlo. Y lo estoy, lo que estás escuchando es solo un pequeño fragmento de mi poder que puse en ti por si no podías ganarle a aquel dios. Sin embargo, parece que no fue necesario y ahora solamente me estoy desapareciendo, dijo el Triexa, a lo que ambos dragones abrieran los ojos de sorpresa. El poder que obtuviste en esa pelea es realmente sorprendente, incluso me supera en poder. Cuando el Triexa dijo eso claramente sorprendió a ambos dragones nuevamente, que no se lo podían creer. ¿Estás hablando en serio?, dijo Drake sin poder creerlo. Si como ustedes saben su Dragon Force es la unión de sus poderes, dando paso a un nuevo poder totalmente nuevo, por eso el cambio que tuvieron. Sin embargo, siempre sentí que aquella transformación le faltaba algo, y al ver la pelea me di cuenta que de verdad le faltaba algo, dijo el Triexa mientras que Drake y Issei le ponía atención. Lo único que necesitabas era algo que te motivara a pasar aquella gran barrera que te separaba de tu verdadero poder, y en aquel momento en que estabas por morir, tus hembras te ayudaron a sobrepasar esa barrera, dándote acceso total a todo aquel poder, decía el Triexa de manera tranquila, mientras el castaño estaba sorprendido y feliz. No pudo evitar mirar a sus amadas y sonreír por eso, ya que en aquel momento de necesidad, sintió el aura de todas ellas, que lo ayudaban y apoyaban a levantarse y no darse por vencido para poder luchar a su lado. Eso hizo sonreír al castaño y gracias a eso pudo salir victorioso de aquella gran pelea.
El dragón Force que ustedes tenían, se puede decir que solamente era la mitad de su verdadero poder, ya que en ese momento podían fusionar sus poderes. Sin embargo, para controlar adecuadamente ese nuevo poder, se necesitaba que también fusionaran sus almas. De esa manera podían alcanzar el verdadero poder, explicó el Triexa sorprendiendo a ambos. El por qué se sienten tan raro es porque al unir sus almas nace alguien nuevo, o pongámoslos así, al unirse sus almas Issei al ser el dueño del cuerpo mantiene su conciencia, pero su actitud cambia debido a que también adquiere la conciencia, actitud, conocimiento y la forma de ser de Drake. Por eso se sienten tan raro ya que eran ustedes, pero a la vez no lo eran. Intento explicar lo más claro posible, pero aún así el tema era muy complicado. Eso sorprendió a los dos dragones, pero ahora entienden aquel sentimiento que tienen al fusionarse en un solo ser. Bueno, yo me voy, ya el poder que puse en ti está dispersándose, espero volver a verte Yodo Issei, terminó de decir el Triexa dejando todo el lugar en completo silencio. Bueno, parece que necesitamos entrenar nuevamente para controlar esa transformación, pero por ahora lo único que quiero es poder pasar un tiempo con mi familia, dijo el castaño con una sonrisa de haber procesado todo lo que había dicho el Triexa, mientras acariciaba la cabeza de Irina y Rabel que eran las más cercanas a él. Tienes razón compañero, por ahora no creo que un descanso haga daño, así que me voy a descansar ya que todavía estoy cansado, dijo Drake despidiéndose de su amigo ya que, al fusionarse con el castaño él también siente todo lo que él siente, y en otras palabras todo el dolor, cansancio, fatiga él también lo sintió si bien no tiene un cuerpo su mente sí está extremadamente agotada. Descansa amigo, dijo el castaño mientras seguía acariciando la cabeza de dos de sus amadas, mientras veía cómo se despertaban poco a poco por las caricias. Irina y Rabel se despertaron poco a poco, levantaron la mirada para ver quién las había despertado pero solamente para toparse con una sonrisa que el castaño les daba. Las dos se sorprendieron al ver a su amado despierto. Isekumbarra-sama, dijeron en voz alta antes de lanzarse encima del castaño, a abrazarlo con mucha fuerza mientras se aferraban fuertemente a él. Después de todo había pasado una semana sin su amado, claramente lo extrañaban. Gracias al fuerte grito las demás chicas se despertaron, cuando vieron a su amado despierto con aquella sonrisa que les encantaba ver, tampoco se tardaron y se lanzaron encima de su amado, a lo que el castaño solamente pudo sonreír aún más por eso, ya que se sentía querido y amado. Es bueno volver a ver las chicas, dijo el castaño a lo que todas estaban fuertemente aferradas de alguna parte del castaño. Nosotras también nos alegra volver a verlo Ise-sama, contestó Rabel que ya extrañaba la voz de su amado. ¿En dónde están las demás chicas?, preguntó el castaño un poco curioso, esperando nada hubiera pasado después de haber perdido la conciencia. Están ocupadas con sus trabajos, sin embargo, voy a avisarles que ya despertaste, dijo Irina mientras creaba un círculo mágico rápidamente, pero desapareció a lo que el castaño vio eso con función. Cuando el castaño iba a pregunta que había hecho varios círculos de teletransportación dejando ver a las demás chicas del castaño, que apenas vieron a su amado despierto se lanzaron sobre él. Un momento después llegaron Sircech, Miguel, Azazel y Odín ya que también se les había informado que el castaño había despertado. Sin embargo, cuando llegaron solo vieron su mano que salía del montículo de chicas que lo estaban aplastando rápidamente. Fueron a salvar al castaño antes de que sea demasiado tarde. Un tiempo después podemos ver al castaño ya recuperado sentado a un costado de su cama, con Opis y Rabel en sus piernas sentadas, Lefay y Kuroka de los brazos, Tsubaki y Sona de sus manos y Serafay y el Menilde abrazándolo por la espalda. Las demás chicas estaban cerca de él, un poco celosas por no poder abrazar a su amado, sin embargo, él les dijo que más tarde las compensara, a lo que ellas aceptaron. Sin embargo, todavía se permanecían cerca de su amado, ya que la simple aura que desprendía era suficiente para ellas por el momento. Es bueno ver que te encuentras mejor Ise, dijo Azazel tranquilamente con una sonrisa en su rostro. Sí, la verdad solamente estoy un poco cansado, pero nada fuera de lo normal, contestó el castaño tranquilamente. Voy a informarles a las demás fracciones sobre tu recuperación, dijo Sircech tranquilamente, a lo que el castaño solamente asintió en señal de confirmación. Odín, mueves tu mano tan solo un centímetro más y te juro será lo último que tocara esa mano, dijo el castaño de la nada para que todos vieron que Odian estaba a centímetros de tocar el trasero de Kuroka que estaba abrazando al castaño de un brazo. Odín retiró su mano tranquilamente mientras que reía tranquilamente.
Te agradecería que no volvieras a intentar algo con ninguna de mis amadas, dijo el castaño dándole una mirada que prometía mucho dolor, mientras que sus ojos estaban como los de un reptil y sus colmillos salían un poco. Claramente los 4 hombres les recorrió un escalofrío al ver esa mirada del castaño, incluso Odín por primera vez se prometió no tocarle ni un cabello a ninguna de las chicas que estaban con el castaño ya que esa mirada decía que, si sería capaz. Por otra parte, Kuroka estaba con una gran sonrisa, aunque también está sonrojada al ver lo sobreprotector que es su amado, claramente eso le fascinó, el verlo tan posesivo y agresivo. Y bueno chicos, ya saben el típico spam de siempre, no se olviden por favor suscribirse a este canal, activando la campana de notificaciones, eligiendo la opción todas. Y si ya estás suscrito, déjame decirte que gracias por confiar en mi canal y estar aquí siempre y dejar tu like, ahí está. No te olvides dejar también tu bonito like aquí nomás. El video no te demora mucho tiempo, solamente unos segunditos, son los mismos segundos que estoy aquí hablando. Y bueno, nada, sigamos con este fanfic. Después de eso los 4 hombres entendieron que nunca deberían tocar a alguna mujer del castaño, y si alguno lo hacía ya sea otro ser, que Dios lo libre de la furia del castaño. Estuvieron hablando tranquilamente sobre algunas cosas, principalmente sobre la alianza, pero el castaño les dejó claro que él no será el jefe de esa alianza, si bien puede ser el intermediario para algunas situaciones, no va a ser el jefe. Sin embargo, Miguel le informó para sorpresa de él y sus amadas que todas las fracciones lo habían nombrado como gobernante del mundo, siendo ahora el ser más respetado y poderoso, además de que Sircets le dijo que le habían mandado un montón de solicitudes de matrimonio de todo el mundo donde había humanas, vampiros, magas, youkai, demonios, caídos, incluso algunos ángeles querían conocerlo, y no hablemos de Asgard que Odín le dijo que ahora lo veneran como si fuera mucho más que antes. Claramente todas las chicas tuvieron ganas de empezar otra guerra, si bien compartieron al castaño y no tienen ningún problema, eso es porque todas ya se conocían, además que todas tenían un pasado con él y todas sabían que su amor era genuino, no como ese montón de arpías como las llamo de Kuroka. Gabriel tuvo ganas de ir al cielo y tener una amable charla con todos esos ángeles que querían conocer a su amado, Serafalla tuvo ganas de exterminar ciertos clanes, mientras que Penemue pensaba si Grigori tendría defensas contra explosiones y Yasaka pensaba en que hay muchos youkai mujeres que no haría mal que algunas desaparecieran. Y no eran las únicas ya que las demás estaban igual, los 4 hombres que estaban presentes se escondieron detrás de Miguel que estaba con la misma sonrisa tranquila, pero claramente esta que se moría de miedo, incluso Trago Grueso al ver a su querida hermana le daba una sonrisa muy dulce, demasiado dulce para él. Sircets estaba rezándole al dios de la Biblia, Odín le rezaba al dios de los pervertidos y Azazel abrazaba fuertemente un libro que había utilizado hace algún tiempo en Grigori para difundir la palabra de su único gran dios que alaban su secta, antes que cierta cabra destruyera por completo dicha secta. El castaño solamente pudo sonreír al ver a sus amadas así y no podía negar que le gustaba verlas así. Le dio un pequeño y corto beso a cada una para tranquilizarlas, algo que funcionó, haciendo que los 4 hombres en la habitación respiraran con tranquilidad nuevamente. Después de discutir unos detalles más, los 4 hombres desaparecieron dejando al castaño con sus amadas que pasaron un tiempo juntos. La verdad, ese día y los siguientes se tomaron el tiempo libre para estar con su amado, casi lo vuelven a perder y por miedo ninguna se quería alejar de él. El castaño se enteró que las Gremori habían venido a verlo, pero Aika, Tiamat, Otpis y Rabel que lo cuidaban en ese momento no las dejaron pasar. Eso lo sorprendió un poco, sin embargo, le dejó de importar, ya que lo que ellas hagan con sus vidas ya no le correspondía a él, a pesar de que no las odia tampoco le importa. El castaño siguió con su vida tranquilamente, encargándose de su empresa con ayuda de Lefay y Rabel, además de alguna de otras cosas como negocios con la Academia Sitri, uno que otro problema con la alianza que cada vez iba mejorando. Poco a poco, la alianza no era gobernada por nadie, sino que todos tenían voz y voto, solo un representante por fracción, si en algún caso una decisión quedaba empate, ya sea porque algunos no quisieron votar, le daban al castaño que decidiera y lo que él decía se hacía. Claramente se había ganado el respeto de todos rápidamente, por la forma en que se desarrollaba, además que todos pudieron ver que el castaño era un pacifista, que si alguien amenazaba esa paz lo eliminaría rápidamente, algo que todos les pareció ya que todos querían vivir tranquilamente.
La verdad es que la vida del castaño se volvió un poco más ocupada, pero todos, absolutamente todos sabían, que lo primero que tenía como prioridad el castaño era su familia y eso lo mostró cuando una de sus amadas lo llamó en media reunión y él contestó diciéndole que Otis no se sentía bien, no había ni terminado cuando el castaño ya se había ido de la reunión sin importarle nada. En otro momento le reclamaron, sin embargo les dijo que lo primero es mi familia y lo segundo lo demás, como quieren que sea responsable y justo cuando algo le pasa a familia, las personas que me ayudaron cuando más lo necesitaba, las que me brindaron su apoyo y su amor, claramente dejó callado a todos y decidieron no tocaron más el tema nunca más. Después de un tiempo pasó algo que dejó a todos muy claro no meterse con las amadas del castaño, ya que en una fiesta que organizó el inframundo, el castaño junto a sus amadas fueron invitados. Sin embargo, los herederos de las casas Stolas, Sayos y Berit, intentaron sobrepasarse con Kuroka, Rabel y Lefay, claramente tuvieron que llamar a todos los Mahou, Serafines y Cabre para tranquilizar al castaño ya que casi extermina a las tres casas. Mientras todo era un desastre ya que el castaño mandaba a volar a los Mahous, Cabre y Serafines por todos lados, mientras que dejaba el rostro de los tres herederos irreconocible, sus amadas veían eso con tranquilidad, aunque las tres chicas que con las que quisieron sobrepasar tenían un enorme sonrojo con una sonrisa que no podían quitarla al ver a su amado tan sobreprotector con ellas. Desde ese día entendieron que nunca meterse con una de las chicas del castaño, aunque la verdad tiempo después pasó algo parecido pero al revés. Un gran grupo de chicas habían secuestrado al castaño cuando tenía la guardia baja, claramente las amadas del castaño lo encontraron atado y amordazado a punto de ser violado por una gran cantidad de mujeres, digamos que ese día hubo una gran masacre. Tiempo después el castaño realizó una fiesta informal en su casa para que todos supieran a dónde vivía, entre los invitados por parte de los demonios estaban los 4 Mahou, los lords y ladies de las casas Gremory, Citri, Bael, Phoenix y Agares, entre ellos se encontraban las Gremory, toda la nobleza de Sona, Sairaort junto a toda su nobleza y su amada madre, los 3 hermanos de Rabel junto a todas sus noblezas, Seegwaira y su nobleza, además de que el castaño invitó personalmente a Ryuzepar y no podía faltar Val y sus esposas. De los ángeles fueron todos, literalmente todos los serafines, que iban acompañados de algunas de sus as y reinas, ya que todos querían saber a dónde es que vivía su querida hermana. De los caídos, la verdad solamente vinieron todos los Cabre y un pequeño grupo con ellos que aceptaron ir a la fiesta inmediatamente con tal de alejarse del trabajo un poco. De Asgard solamente fueron Odín, Gondul, Thor y otros pocos dioses y un grupo pequeño de valquirias. Kyoto solamente fueron Kunou, Koneko y su esposo, de más de algunos Youkai más. Y sobre los humanos nada más vinieron uno que otro como Vasco Estrada, Lord y Lady Pendragon y el padre de Irina. También fueron algunos vampiros y dragones, entre ellos Tanin. A pesar de que eran bastante gente, el lugar tenía más que suficiente espacio, todos se sorprendieron por la casa en donde vivía el castaño y sus amadas. En el caso de los parientes de las amadas del castaño, estuvieron más que satisfechos ya que vieron que ellas pueden vivir muy bien ahí y claramente no les faltará nada. Aunque las Gremory tenían un semblante de tristeza al ver la casa ya que ellas se imaginaban que esta era su hogar que compartían con el castaño, incluso imaginaron a sus hijos correr por todo el lugar. Como era una fiesta informal, todos se divirtieron en diferentes partes de la casa, aunque solamente el segundo piso era el que nadie podía ingresar ya que ahí estaban las habitaciones de todas, además del cuarto especial que ninguna quería que nadie se diera cuenta de ese lugar, pero fuera de eso todos disfrutan de los lugares. Algunas de las chicas que fueron estaban en traje de baño tomando el sol, mientras que los camareros y camareras las atendían, aunque no solo ellas, ya que también había varios hombres que deseaban un descanso y ese era su momento. Algunos estaban en la piscina relajándose, todo el lugar tenía un gran espacio y lugares donde sentarse o hablar para el disfrute de todos, además para los amantes de las peleas, el castaño junto a Lefay habían reforzado las barreras de los campos de entrenamiento por si alguien quería tener un encuentro, la barrera era tan poderosa que podían pelear con todo y resistía, además de que el aura, los golpes o cualquier otra cosa no afectaba a nadie fuera de la barrera ya que ésta la absorbía e increíblemente habían bastantes que querían tener un enfrentamiento.
aunque algunos eran para sorprender a las mujeres que estaban en la fiesta, pero la verdad aquella fiesta todos la pudieron disfrutar. La fiesta se tornó hasta altas horas de la noche en donde las parejas disfrutaban la noche y la playa para pasar tiempo juntos, aunque las esposas del castaño y algunas otras chicas tomaron un gran descanso en las aguas termales de su hogar mientras hablan entre ellas. Ese día el castaño les dio a algunas personas que si gustaban podían quedarse, como fue en el caso de Griselda que aceptó de inmediato, Gondul, Lord y Lady Pendragon, el padre de Irina y los padres de Rabelesona y Serafall, principalmente para mejorar la relación ya que no quería tener malos términos con las familias, aunque los Phoenix claramente había ciertos roces por lo que pasó con Rabel, que ella había hablado con su amado y él dio una nueva oportunidad a los Phoenix. El castaño con solo una mirada le bastó para saber que de esa noche salieron varias parejas, sorprendentemente de diferentes razas. El tiempo iba pasando tranquilamente, la vida de Castaño fue para mejor, siempre era atento, amoroso y muy cariñoso con sus amadas, mientras que las chicas del Castaño no podían pedir nada más, cada una de ellas estaba más feliz que nunca de estar con su amado, a pesar de que eran muchas chicas, nunca se sintieron olvidadas o que ya no la querían o amaban, ya que el Castaño todos los días, sin ninguna excepción le mostraba a cada una de ellas lo importante que eran ellas para él. De esa manera el tiempo pasó rápidamente, ya habían pasado 8 años, el Castaño actualmente se estaba casando con la última de sus amadas que faltaba para convertirse en esposa. Así durante estos 8 años el Castaño se casó con cada una de ellas, si bien al principio ellas querían que fueran todas al mismo tiempo, el Castaño les había dicho que no, ya que ese momento era especial para cada una, así como lo fue con Lefay. Si bien al principio no les importó, conforme cada una formaba la boda que quería se emocionaban mucho y de esa manera cada una tuvo su momento especial con el Castaño con la boda que ellas habían soñado. La uno fue Lefay que a pesar de que llevaban solo 2 años desde que se casaron, 2 años desde que el Castaño había vuelto renovaron los votos con la boda que la maga siempre había querido, esta se llevó a cabo en el mundo humano en los terrenos de la familia Pendragon, que recibió a una cantidad grande de seres sobrenaturales y magos. La 2 fue Opis, esta se llevó a cabo en el territorio de Tanin donde literalmente todos los dragones posibles fueron a ver ese evento nunca antes visto, la diosa dragona del infinito se iba a casar, incluso Great había aparecido para sorpresa de todos. La 3 fue Kuroka que se llevó a cabo en Kioto ya que Koneko la obligó porque ella solo quería tener una boda tranquila ya que el simple hecho que de ser la esposa del Castaño la hacía la mujer más feliz del mundo, pero Koneko le obligó que se casara en Kioto siendo una boda tranquila pero bastante hermosa, siendo solo las personas preciadas de la Nekomata, sin duda fue un recuerdo que guarda siempre en su corazón. Yasaka fue la 4, aquí fue la boda más grande que se haya celebrado, todo Kioto estaba de fiesta ese día, además de los demás invitados sobrenaturales, fue una de las bodas más grande y hermosas que Kioto haya tenido. La 5 fue Tsubaki, esta se llevó a cabo en el inframundo en el territorio Citri, fue una boda tranquila pero muy hermosa, ya que ella siempre había querido una boda de ese tipo, solamente las personas preciadas para ella, con solo estar sus amigos, sus compañeros, sus hermanas, su mejor amiga y su amado fue un sueño para ella. Irina fue la 6, Miguel iba a decirle que, en el cielo, pero ella negó, ella quería casarse en la iglesia de Kou, la tierra donde conoció y se enamoró de su amado, claramente Miguel aceptó su humilde petición y fue él mismo quien casó a ambos para alegría de la Castaña, fue la boda que ella siempre había soñado. La 7 fue el Menilde, fue una boda que se llevó a cabo por toda Rumanía, toda la fracción de los vampiros festejaron esta unión y el Menilde no pudo desear nada más que estar su amado por toda la eternidad. Rabel fue la 8, un día antes de la boda visitó a la familia Barbatos ya que descubrió que planeaba algo para su boda y digamos que tuvieron una pequeña e inofensiva charla donde les dijo que si algo pasaba ese día el inframundo quedaría solo con 33 pilares ya que uno dejaría de existir. Al siguiente día nada malo pasó o fuera de lo planeado, Rabel tuvo su boda como ella siempre ha soñado, y casarse con el hombre que ella ama, adora y que le había robado por completo el corazón, estaba sumamente feliz y eso era visto por todos ya que durante todo el día nunca se le quitó esa hermosa sonrisa que adornaba su rostro. Lady Phoenix no pudo evitar alegrarse al ver a su hija así ya que pudo ver esa alegría era legítima y no como su error en aquel entonces. La 9 fue Serafall, aquí literalmente todo el inframundo festejó esta boda, todos los clanes, los Mahou además de los seres sobrenaturales de otras fracciones y como no ya que la Mahou Serafall, claramente la mujer más codiciada del inframundo se iba a casar. Ese día Serafall llevaba un vestido de chica mágica
fiesta pero claramente era de bodas. El castaño llevaba el traje de la pareja que Serafalla había escogido, claramente era la boda de Serafalla había deseado. Si al principio pensó que su amado se iba a negar por la vergüenza grata, fue su sorpresa que fue él quien le propuso esa idea, no pudo evitar saltar a los abrazos de su amado. En ese momento se sentía la mujer más feliz del mundo de poder tener a alguien como el castaño a su lado. La 10 fue ahí que ella se tuvo una boda tranquila sencilla, fue en Kou al aire libre al frente de la tumba de sus padres, solamente estaban un número de personas muy pequeña, personas que la castaña consideraba verdaderos amigos, además de sus hermanas. Fue una boda pequeña, su estilo fue la de un dragón ya que ella ahora era eso o por lo menos la mitad, fue sencilla, pero para la castaña fue simplemente perfecta. La 11 fue Gabriel. Cuando el mundo se enteró de esto casi estalla una segunda guerra. Gabriel se casó en el Vaticano ese día. Roma estaba literalmente invadida de seres sobrenaturales, ángeles, demonios, caídos, asgardianos, yokai y casi el 85% eran hombre. Nadie lo podía creer que la mujer más hermosa del cielo se iba a casar. Casi la totalidad del cielo estaba presente. La boda fue llevada por Miguel. Durante la boda todos lloraban, las mujeres porque eran mujeres y los hombres porque no creían que esto esté pasando. Azazel parecía una Magdalena llorando. Odín miraba al castaño con respeto mientras lágrimas bajaba por su mejilla al haber logrado lo que ninguno pudo hacer. Todos los hombres lloraban desconsoladamente. Sin embargo les vino una chica a la cabeza y todos volvieron a ver a Penemue ya que ella junto a Gabriel y Serafall eran unas de las mujeres más codiciadas de todo el mundo sobrenatural, pensando que protegerían a la cabra para que no cayera en las garras del hombre que ya tiene dos chicas. Lastimosamente no les duró mucho la ilusión ya que unos meses después Penemue fue la 12 chica que se casó con el castaño y con eso las ilusiones de todos los hombres cayeron. Penemue se casó en Grigori, fue una gran boda, todos los caídos estaban presentes, no faltó ninguno ya sean hombres o mujeres, todos estaban presentes. Los hombres miraban al castaño con su dios. La boda a pesar de que fue grande, fue sumamente hermosa, claramente la cabra no pidió nada más, se sentía sumamente feliz, y ver su anillo en su dedo no podía dejar de sonreír. Al fin se había casado y con la persona que ella se había enamorado y que la amaba tal y como ella es. La 13 fue Tiamat, ella como Opis. La boda se llevó en el territorio de Panin, todos los dragones se habían presentado, ya que todos conocían a la reina dragona más poderosa, aunque ahora y para información de todos, fue nombrada como dragón celestial por Opis y Greathred que también asistió. Ese día fue el más feliz que haya vivido la dragona, y la hacía sumamente feliz saber que iban a haber días aún mejor que ese, ya que saber que estás con la persona que amas era más que suficiente para que todos los días fueran así. Sona fue la 14 chica que se casó con Issei. La boda se realizó en el territorio Sitri, sin embargo, esta era una boda elegante pero también muy sencilla como siempre había querido Sona. Todos los clanes fueron y claramente los Mahou. La boda fue hermosa, Sona no pidió nada más, la sencillez que poseía la encantaba, pero lo elegante la hacía lucir bella. Ese día quedó grabada para siempre en su memoria, principalmente aquel bello baile que interpretó con el hombre que es dueño de su corazón. Todo eso pasó en estos 8 años, donde nos llevaba a la actualidad, donde estamos en Asgard celebrando la boda de Rosweiser y su amado castaño. La boda era llevada por el mismo Odín, siendo su esposa y su hijo Thor los que estaban a su lado. En la sala estaba repleta de dioses, héroes y valquirias, estas últimas mirando con gran celo a la albina por ver con quién se casaba. Entre ellos estaba Ryuzepar acompañado de Segvaira Agares, que tenía un pequeño niño de 2 años en sus brazos ya que al final se había comprometido con la heredera Agares. Era curioso ya que años atrás la molestaban porque no tenía novio, porque nunca se iba a casar y ahora años después se estaba casando con el hombre más codiciado por todo el mundo sobrenatural. Un poco alejada de Odín estaba la abuela de Rosweiser, Gondul, con pequeñas lágrimas de felicidad mientras tenía a un bebé entre sus brazos. Ver a su amada nieta en este momento la llenaba de orgullo y felicidad, si bien su anterior esposo la hacía feliz ya que sabía que él era un hombre de corazón noble, sabía que no era su destino estar juntos, pero ahora verla ahí con el castaño no podía aguantar su felicidad ya que sabía que este sí era su destino, al lado del castaño, quien fue el primero que la vio, la cuidó y la protegió. Por parte de Rosweiser estaba sumamente feliz, si bien anteriormente se había casado, nunca tuvo este sentimiento que sentía en este momento. La felicidad no cabía en ella, quería llorar, ver a su amado castaño a su lado mientras le dedicaba esa sonrisa tan llena de amor hacia ella, no le pedía nada más a la vida, fuera de un hijo de su amado. Por parte de las demás chicas de castaño estaban también presentes. Opis tenía en sus manos a un pequeño niño de 3 años que miraba todo con mucha curiosidad.
Este pequeño era nada más ni nada menos que Hajime Yodo Ouroboros, el primer hijo de Issei. Tenía el pelo como el de su padre, pero en lugar de castaño este era negro. Sus ojos fueron heredados de los de sus padres teniendo el mismo heterocroma. Su ojo derecho era verde y su izquierdo morado. Unos hermosos ojos a palabras de Otis, ya que siempre los veía se acordaba de su amado. Este pequeño sumamente querido por la dragona, siendo su primer hijo lo amaba más que a su propia vida. Al lado de Otis estaba Gabriel, Penemue, Serafall, Kuroka y Yasaka con unos niños un año menor de Hajime. Gabriel había tenido un niño de cabellera completamente rubia como la de su madre y unos ojos color verde claro. Este niño era Hideo Yodo, el ángel de corazón, nombrado así por Miguel ya que su nombre significa hombre de gran corazón. Penemue tenía a un niño de cabellera castaña como su padre, pero su cabello era totalmente liso como el de su madre. Heredó el heterocroma de su padre haciendo que tenga sus ojos. Este niño era Alex Yodo. Serafall tenía a una hermosa niña que tenía su cabello amarado con dos coletas, mientras que sus ojos eran de un hermoso violeta. Esta pequeña niña era Celestina Yodo Citri, la primera hija de Issei. Kuroka tenía a un niño con un cabello castaño, unos ojos color avellana con pupilas felinas como su madre. Este niño era Isao Yodo, el tan ansiado hijo que Kuroka había deseado por años, que en este momento lo tenía en sus regazos mientras jugaba con él con una gran sonrisa llena de amor y cariño. Yasaka tenía a una pequeña niña de un hermoso cabello dorado igual que sus ojos. Esta pequeña era Katsumi Yodo, la hermana menor de Kunou. Al lado de ellas se encontraba Tiamat con una niña de un año de nacida. Tenía un cabello castaño y había heredado los ojos heterocroma de su padre. Sin embargo, fuera de esos dos detalles había heredado los rasgos de su madre. Esta pequeña niña era Leonore Yodo. Durante estos 8 años el castaño ya había tenido hijos con algunas de sus esposas, mientras que otras esperaban a su hijo o hija, como es en el caso de Lefai, Sona y Tsubaki. Las demás chicas decidieron que todavía no era el momento. Además de ellas, el castaño había tenido una hermosa hija con la que actualmente se estaba casando. Issei tenía una hija con Rosueiser, que está con la abuela de ella. Es la niña que tenía a Gondul entre sus brazos, una hermosa niña que heredó todo lo hermosa de su madre. Tenía un cabello plateado y unos bellos ojos azules. Esta pequeña era Siriana Yodo. Si definitivamente el castaño no le pedía nada más a la vida, ya tenía todo lo que él quería. Te amo, Ise, dijo Rosueiser con una gran sonrisa y una mirada llena de amor a su ahora amado esposo. Yo también te amo, Ros, dijo el castaño mientras le colocaba un hermoso anillo de color plateado para después besar a su ahora amada esposa. Fin. Y bueno chicos, aquí se acaba el capítulo de esta temporada. Ya mañana, ya la otra semana, no sé, tal vez pasado mañana voy a traer la segunda temporada, ya que el personal creo que la segunda temporada es un poco más, tiene un poco más de historia y más desarrollo y ustedes lo pueden disfrutar. Bueno, ya no tengo más que decir, que nos vemos hasta mañana.